Pues yo me llamo Pablo Martínez y soy el responsable del Departamento de Educación y Actividades Públicas del Centro de Arte 2 de Mayo, o CA2M, K2M, de la Comunidad de Madrid. Es una institución dedicada, como buena parte de las instituciones autonómicas que hay en todo el Estado español, al arte contemporáneo. Esto surge con la democracia en España, que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias de cultura y comienzan a hacer una política de adquisición de obras de arte contemporáneo. Esto hace que durante la década de los 90 y los 2000 buena parte del Estado se llene de pequeñas instituciones como la nuestra, en la que se tiene la colección de la comunidad autónoma, en nuestro caso de arte actual desde la década de los 80, y se hacen actividades relacionadas con la creación contemporánea. En el caso de la Comunidad de Madrid, nosotros estamos en el municipio de Móstoles, que forma parte de la región de Madrid, o la comunidad autónoma, que es una comunidad autónoma uniprovincial. Pero nosotros estamos en Móstoles, que es una zona suburbial o tradicionalmente llamada ciudad dormitorio, pero que en estos momentos yo no diría que exactamente es eso. Móstoles es una ciudad que tiene 215.000 habitantes y que solamente está a 25 minutos en tren desde el centro de Madrid. Esto hace que el público o las comunidades para las que nosotros trabajamos sean comunidades locales y en muchas ocasiones ultralocales. O sea, nosotros no tenemos definido como unas líneas de trabajo que sea, por ejemplo, arte español. No está dentro de nuestras líneas, son más conceptuales que de territorio, ¿no? Podría ser una de nuestras líneas fundamentales es el interés por cómo la cultura popular ha contaminado las prácticas que se llaman de alta cultura, ¿no? Esa es una división que ya sabemos desde los 60 no existe, pero a nosotros nos gusta mucho profundizar en ese trabajo, ¿no? Buena parte de ellos, por ejemplo, ahora tenemos una exposición individual de Jeremy Deller. Me parece que la práctica artística de Jeremy Deller habla muy bien, o es un buen ejemplo de cómo son nuestros, o cómo se articulan nuestros intereses en relación a la creación artística, ¿no? O cómo podemos pensar el mundo contemporáneo desde las prácticas artísticas. Esa es una línea fundamental dentro del programa. Otro sería la cuestión vinculada con el Estatuto de la Imagen. Nosotros no solamente tenemos la colección de la Comunidad de Madrid, sino que acogemos las jornadas de estudio de la imagen, que este año, por ejemplo, cumple su 22 edición, ¿no? De alguna manera pensar en cómo las imágenes, por su tráfico y su poder emocional, afectan a los sujetos y cómo la propia naturaleza de las imágenes se ha transformado en los últimos 40 años, ¿no? De manera exponencial. Si bien es cierto que durante todo el siglo XX ha estado vertebrado por la imagen, pero sobre todo desde los años 80 y ya con la eclosión de Internet, está transformando nuestras subjetividades, nuestras formas de relación y también nuestros cuerpos, ¿no? Y esa es otra línea de trabajo fundamental, ¿no? Otra línea de trabajo también importante es revisar el pasado, cómo desde el presente se puede reescribir el pasado, ¿no? Eso serían como líneas de una manera, concretando mucho, 3 líneas de trabajo que son muy importantes y que articulan toda la programación. Nuestra manera de programar en el centro no tiene tanto que ver con una estructura jerárquica en la que hay formatos de trabajo que se superponen sobre otros o que tienen mayor importancia, sino que son ejes temáticos como estos 3 que os acabo de poner de ejemplo, que articulan la programación. Esto quiere decir que en torno al programa o en torno a la cuestión de la historia o en cuanto a la cuestión de la cultura, de las culturas y cómo se articulan, podemos organizar una exposición, pero también podemos comprar piezas para la colección, pero también hacemos un congreso, ¿no? Entonces no es que el congreso dependa de la exposición, sino que la institución tiene unas líneas de trabajo y en torno a esas líneas es en torno a las que se articulan todo el resto de actividades. Todas nuestras actividades son gratuitas. Eso no lo pueden decir todas las instituciones o a esto no pueden responder todas las instituciones, pero también la situación o la ubicación en la que estamos nosotros hace posible que eso sea así en nuestras luchas cuando tenemos que negociar los presupuestos para que las actividades sigan siendo gratuitas, porque nuestra función en un lugar como este sí que es de trabajo con la cultura contemporánea con un público no aficionado al arte, ¿no? Y una de las barreras sería, además en estos momentos de crisis, la barrera económica, ¿no? Además porque también pensamos que toda la gente que no es de Móstoles y viene al centro ya se paga los 6 euros del tren o los 5.
Una de las funciones fundamentales del Centro de Arte 2 de Mayo es, por una parte está todo el bloque de actividades relacionadas con la colección. Como ya os he dicho, tenemos la colección de la Comunidad de Madrid, ahora también albergamos la colección de la Fundación Arco. Estos son alrededor de 2000 piezas de arte contemporáneo, de más de, pues, solamente la colección de la Fundación Arco son 230 artistas. Es una colección con una amplia representatividad de las prácticas artísticas de los últimos 30 años. Entonces, una buena parte de las actividades tienen que ver con la investigación en torno a esta colección, la exposición de esta colección de manera rotativa. No tenemos exposición permanente de la colección, sino que es rotativa, no siempre está expuesta, y ese sería uno de los trabajos que hacemos en torno a la colección. Otro sería, o estaría relacionado con las exposiciones temporales. Tenemos dos líneas de exposiciones temporales. Por una parte serían las exposiciones individuales de artistas de mediana carrera, de artistas que tienen pues, entre 30 y 50 años, el mid-career en términos anglosajones, y exposiciones temáticas o exposiciones de tesis, en las que en torno a un tema se articula una exposición, ¿no? Estas suelen ser colectivas, son exposiciones colectivas. Esas serían como las actividades relacionadas con lo expositivo. Pero aparte nosotros, al ser un centro de creación contemporánea, un centro relacionado con la creación contemporánea, trabajamos con muchas actividades o con muchas formas de producir arte que no pasan por el formato expositivo. Estos vienen desde las más tradicionales, que son el cine o los conciertos, o la música, o los audiovisuales, o los formatos de conferencia, pero también otros formatos en los que los artistas exploran formas de creación, ¿no? Como puede ser todos los formatos relacionales o todas las prácticas que tienen que ver con lo performativo, ¿no? Eso es una parte fundamental. Otra parte que tenemos muy importante es toda la que tiene que ver con formación y con formación tanto relacionada con artistas, relacionada con talleres de artistas y destinada a los estudiantes de Bellas Artes o personas que quieren dedicarse o que quieren profundizar en el pensamiento de la creación contemporánea, y otras que serían todas las educativas, de las que creo que vamos a hablar después, ¿no? Y que forman parte de la misión del centro. Trabajamos nuestra idea de públicos. Más que público, nos gusta hablar en plural, y casi más que de públicos, nos gusta hablar de comunidades, o cómo dentro del museo podemos trabajar con distintas comunidades o dirigirnos a distintas comunidades. Habría dos grandes bloques de comunidades para las que nosotros trabajamos. La primera de ellas es la comunidad no profesional, que sería la comunidad ultralocal, nuestros vecinos, el contexto en el que nosotros estamos ubicados. Eso es población de corte obrero, es una población de corte obrero, pero de corte obrero que ha pasado ya, o que ya lleva allí como 2 generaciones, porque la población de Móstoles llegó a la localidad desde 1960, es cuando se empiezan a asentar. En 1960 había 5.000 habitantes, para que os hagáis una idea. Hoy son más de 215.000, bueno, las cifras van variando. Esa sería una de nuestras comunidades. Y la otra sería el público, la comunidad profesional de arte contemporáneo. En Madrid somos el único museo o la única institución pública que estamos exclusivamente dedicados a la creación contemporánea. El Museo Reina Sofía es una institución de arte moderno y contemporáneo, la Casa Encendida es una institución que también tiene obra social. Nosotros somos el único lugar en el que cuando cruzas el umbral sabes que todo lo que va a pasar está relacionado con la contemporaneidad, con la cultura, pero sobre todo con el arte contemporáneo. Como en un lugar, como un contexto de población de clase trabajadora y de población que ha tenido poco acceso a las instituciones culturales, nosotros estamos en un contexto que no ha tenido nunca un museo, o no ha tenido nunca un museo. Para ir al museo te tienes que tomar el tren e ir hasta allí. Hay mucha población además de Móstoles o de nuestro contexto que vinieron con el proceso de industrialización de España de la década de los 60 y que no han tenido ni siquiera estudios medios, ¿no? O sea, la población más mayor de la localidad, luego toda la población inferior de menor edad, quiero decir,
ha tenido como el resto del perfil español, ¿no? Una formación media e incluso universitaria, buena parte de ellos, ¿no? Porque eso fue uno de los grandes proyectos de la instauración de la democracia en España, ¿no? Pero la generación anterior y buena parte de la generación que creció en los 80 en Móstoles no tiene, no voy a generalizar, ahora no tengo los datos contrastados, pero no tiene formación universitaria o formación media. El reto es cómo en una población de este lugar en el que a la que no vienen turistas, porque no estamos en un polo de atracción turística, solamente vienen turistas directamente interesados por lo que nosotros hacemos, no hay nadie que pase por allí y entre, cómo hacer actividades que, respondiendo a la máxima calidad de arte contemporáneo y a los estándares con los que nosotros habríamos trabajado en cualquier otro espacio, trabajarlo en un contexto como ese, ¿no? En el que muchas personas o muchos profesionales daban por supuesto que deberíamos estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces el reto es cómo ser muy respetuosos con nuestros públicos y nuestro contexto y cómo ser también muy respetuosos con las prácticas artísticas, ¿no? Y no traicionar a ninguna de las dos, ¿no? Entonces pensar cómo se puede trabajar entre esta tensión, ¿no? O en este hilo equilibrista, ¿no? Entre un lugar y otro, ¿no? Nosotros tenemos distintos estudios de público dependiendo de la actividad. No hacemos estudios de público científicos, no, porque no tenemos presupuesto para ello. Normalmente suelen ser subcontratados a profesionales que se dedican específicamente a esto y nosotros no tenemos ese tipo de estudios. Lo que nosotros hacemos son distintos tipos de estudios dependiendo del tipo de actividad que desarrollamos. A lo largo del año o a lo largo de los años, en distintas épocas del año, el personal de sala de azafatas, una azafata a la entrada, hace un cuestionario voluntario a las personas que entran al centro. Partimos, y esto, insisto, no son cuestionarios científicos, porque ya hay una persona del centro que está dando la cara y que está haciendo las preguntas, entonces como que no responden a los primeros parámetros del estudio público, ya los estamos quebrando, ¿no? Pero sí que nos sirven para testear algunas de las cuestiones que nos interesan del público que entra al centro y, bueno, que nos interesa saber por qué han venido, cómo está siendo su experiencia. Son cosas muy generales, no son muy específicas, ¿no? Tienen más que ver con si es un público que ya ha visitado la exposición, la institución o no, si no lo ha visitado, cómo nos ha conocido, si lo ha visitado, de qué actividades ha participado. Bueno, pues un cuestionario bastante básico que nos da una información muy útil sobre el tipo de público que viene y de dónde proviene, porque tú puedes intuir que te está viniendo más público de Madrid o de Móstoles, pero eso no lo sabes a ciencia cierta si no sometes a un cierto cuestionario a la gente que acude, ¿no? Claro, ese sería como un estudio de público general y muy de andar por casa, como veis. Sí que habría otro tipo de estudios que hacemos en relación a otros proyectos que desarrollamos. Por ejemplo, todos los proyectos educativos sí que hay distintos tipos de valoración o distintos tipos de análisis de los proyectos. Desde ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto que estamos desarrollando 2 residencias de artista en 2 centros escolares y este proyecto cuenta con una investigadora que está todo el año trabajando en paralelo y es una investigadora externa. Para esto pedimos una financiación que está haciendo un trabajo de investigación en paralelo y esto no sería un estudio de público, es un estudio de proyecto, ¿no? Y lo mismo nos pasa con otras actividades de educación. Y luego el mejor estudio de público es estar a pie de la institución, o sea, el sentir cuando organizas una actividad, si viene o no. Además nosotros, os decía antes, esta relación con los públicos, si tú piensas que estás construyendo comunidades y en las que en realidad parte de nuestra programación más de actividades pasa de manera continuada. Por ejemplo, el cine es todos los domingos, o los cursos de lo que llamamos Universidad Popular son todos los miércoles. Esta cuestión de tener una continuidad en los proyectos
y siempre con presencia nuestra o de personal de programación dentro de todas estas actividades, hace que sientas muy bien cuál es el pulso de la actividad. No solamente si están viniendo 40, 60 o 100 personas, que eso te lo podría contar otra persona, es como en torno a las actividades vas repitiendo gente y con esa gente tomas una caña después del proyecto y se va generando lo que llamamos comunidad, ¿no? Que te hace sentir de una manera menos fría, sin la frialdad del cuestionario, cómo están funcionando las actividades. Sí que es cierto que hay ciertos estudios de público, estos que son más de datos más abstractos, que son útiles o son de utilidad, pues cuando tienes que pedir un patrocinio o cuando tienes el conocer qué público tienes, no solamente te viene bien a ti, sino que también te viene bien para explicar tu trabajo a otros, ¿no? Pero siempre en la medida de lo posible que puedas, porque nosotros sí que creemos que hay que saber medir bien cuáles son tus esfuerzos también económicos, ¿no? Y los estudios de público, a veces que tendrías que sacrificar toda la programación de un año o medio año para tener un estudio de público que de verdad, del que se puedan extraer datos que te sirvan, sean de interés, porque otros pueden ser muy generalistas, ¿no? Nosotros desarrollamos programas de educación o programas educativos, tenemos un amplio trabajo o una amplia serie de actividades o tipos de actividades que hacemos en relación a la educación o partiendo del formato educativo. Son actividades que que muchas parten de formatos muy tradicionales, desde lo que puede ser visitar una exposición con un educador, hasta una conferencia, hasta otros en los que trabajamos con formatos más experimentales, que pueden ser como tener un artista trabajando en un centro escolar durante todo un año y a la vez desarrollar un programa de investigación en relación a eso, ¿no? O muchas actividades en las que trabajamos con artistas y son ellos quienes diseñan los talleres que hacemos con familias o con adolescentes, ¿no? Entonces, como formato educativo intentamos explorar las distintas formas que se tiene de producir conocimiento con el arte contemporáneo y partiendo de un presupuesto en el que la educación no estaría al servicio del resto de lo que sucede en la institución, sino que sería un formato de producción cultural independiente, que tiene sentido por sí mismo y que no tiene que estar supeditado o que no es el aparato legitimador de lo que hace el resto de la institución, ¿no? No sería la institución produce y luego hay un aparato explicador de lo que la institución hace. Para nosotros la educación no es explicativa, no parte de la explicación y la educación tampoco es solamente transmisión. Transmisión sucede siempre, pero la educación nuestra educación no parte de estos presupuestos, sino parte de la experiencia y de la experimentación en relación con la creación. Entonces esos son como dos presupuestos fundamentales de nuestro trabajo. A partir de ahí lo que hacemos, pues de todo y con todos, ¿no? Con artistas, sin artistas, con profesores, sin profesores, con mayores, con pequeños. No tenemos programas específicos para lo que se llaman públicos especiales o con necesidades especiales. Somos una institución pequeña y no es uno de los trabajos que hayamos podido abordar todavía. Pero bueno, dentro de nuestras líneas conceptuales de trabajo intentamos articular nuestro trabajo entre 4 líneas. Una de nuestras líneas tiene que ver con la alfabetización audiovisual o con los procesos de leer y producir imágenes, sobre todo en la producción, porque la alfabetización puede estar encaminada solamente para aprender a leer, pero a nosotros nos interesa no que la gente aprenda a leer, como decía Freire, sino que aprenda a escribir la historia o a reescribirla de otra manera. Entonces, por eso la producción de imágenes es fundamental. Luego, otro trabajo que es fundamental, línea de trabajo que es fundamental en nuestra práctica, es el trabajo que pasa por el cuerpo. Que pasa por el cuerpo no solamente entendido como prácticas performativas, sino el cuerpo como un lugar o como un conocimiento situado, ¿no? No se piensa con la cabeza, sino que el cuerpo forma parte activa, ¿no? Y el cuerpo entendido no solo como carne, sino como cuerpo social, como un cuerpo que tiene un género o que tiene asignado un género, que tiene asignada una etnia y que tiene asignadas un montón de una clase social y unas formas de relacionalidad, ¿no? que
que depende siempre de todos estos presupuestos de los que acabo de hablar, ¿no? Entonces, como desde el trabajo con el cuerpo, con el arte, se pueden desestabilizar estos marcos de significación que vienen dados, ¿no? Otra línea de trabajo que es importante en nuestro caso es el trabajo con la colección, pero con la colección no como una colección de contenidos de la institución, sino con la colección como un dispositivo de producción crítica, ¿no? Las colecciones son acumulaciones, entonces cómo esto se puede trabajar desde distintos lugares en la educación, ¿no? Y otro trabajo importante es todo el trabajo que desarrollamos que parte del tiempo como material de trabajo, el cómo desarrollar proyectos de largo recorrido, ¿no? Que puedan durar un año, que puedan durar más de un año, que puedan durar, trabajar con el tiempo que entra en juego dentro del proceso educativo, ¿no? Que no sea simplemente un proceso corto. Todo esto luego entra millones de variables, claro, porque es el cuerpo en procesos largos, el cuerpo en procesos cortos, y una línea de investigación muy importante de nuestro trabajo es todo lo que tiene que ver con las pedagogías queer, que bueno, que ahí estamos, desde ahí sí que estamos entrando en trabajo con cuerpos no normativos, ¿no? Y eso sí que podría entrar las necesidades especiales, ¿no? Pero son estas pedagogías queer no solamente entendidas como identidad sexual, sino también como otras identidades no normativas. Bueno, nosotros partimos de que el trabajo educativo, o sea, que la institución en completo, todas las exposiciones, tienen que funcionar sin necesidad de que haya un educador en ellas, ¿no? Esta cuestión de que a veces se piensa que los departamentos de educación de las instituciones culturales o de las instituciones dedicadas al arte somos lo que decía antes, el aparato explicador que explica lo que hay en la institución, nos parece un error de partida porque no hay un educador las 10 horas que está el centro abierto, ¿no? Nosotros abrimos de 11 a 9 de la noche y en esas 10 horas no hay un educador en sala todo el rato. Entonces sí que tenemos que intentar trabajar en la medida de lo posible, porque aquí hay muchos procesos de negociación y también es mucho trabajo que a veces no puedes asumir desde el Departamento de Educación, que tiene que ver con cómo la exposición tiene distintas herramientas de entrada para los públicos, ¿no? Y también con esta cuestión de que para mí también una exposición demasiado explicada es una exposición autoritaria, es una exposición en la que estamos cerrando el sentido. Entonces, una vez más, es como dejar los sentidos abiertos sin abrir un demasiado espacio vacío para que la gente no se pierda, pero que tampoco vaya como por un redil, ¿no? O por un camino demasiado trazado. En ese sentido, nosotros siempre hemos pensado que es interesante negociar o pensar, o al menos plantearse, porque no creo que haya soluciones estándar para los problemas. Cada problema o cada situación necesita una solución distinta. En este sentido sí que claro, lo que hay es que intentar pensar soluciones entre el equipo curatorial, pero también el equipo de educación y con los propios artistas en relación a cómo, por ejemplo, si son necesarias o no cartelas informativas. Como una cartela, claro, si esa cartela cierra demasiado el sentido y no es necesaria, nosotros, por ejemplo, en la exposición de Wilfredo Prieto, que podéis ver en internet muchas imágenes de Wilfredo Prieto, prescindimos de cualquier tipo de información en sala, pero porque nos parecía que eso respondía a la propia obra de Wilfredo y a la relación que podíamos intentar establecer nosotros con el público, ¿no? y a lo que había pero sin embargo hay otras exposiciones en las que hay cartelas informativas o en las que hay cartelas no explicativas sino informativas, ¿no? Pensando qué información es necesaria para que la obra se active. No pensando en la carencia del público, no sería qué hay que poner para que el público lo entienda, no, porque entonces ahí estás actuando de una manera paternalista, ¿no? Pensando lo que le falta a la gente, y a la gente muchas veces no le falta nada, ¿no? Entonces sería qué necesita la obra, y con esto me refiero, por ejemplo, a prácticas conceptuales posteriores de la década de los 60, ¿no? Las que responden a los conceptualismos, ¿no? En las que a lo mejor pues una tela que tiene una mancha, ¿no? Y que está colgada en el museo, es una tela con una mancha. Esa mancha responde a una performance en la que el artista hizo algo con sangre.
Pues nosotros pensamos que esa información que nosotros tenemos como profesionales del arte, el público también la tiene que tener, porque de alguna manera te apoya a esa experiencia. Entonces no sería explicar lo que significa la sangre, pero a lo mejor sí informar de que esa mancha es de sangre, ¿no? Es un ejemplo muy burdo y no tenemos un ejemplo tan así, ¿no? Pero sí es que necesita la obra para que pueda ser activada, ¿no? Que el espectador la pueda activar, ¿no? Y no tanto que le falta al espectador en relación a la obra. El trabajo en las hojas de sala también es importante, pero claro, la hoja de sala, ahí entran otro tipo de negociaciones, porque a veces el comisario escribe y escribe su texto, ¿no? Entonces ahí es, bueno, nosotros no somos radicales bueno, pues hay exposiciones en las que puedes negociar más, otras en las que negocias menos, ¿no? Ahí también no somos nada dogmáticos en relación a lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Sí que partimos, pues lo que os decía antes, ¿no? de distintos problemas, distintas soluciones y sobre todo distintas realidades y distintas situaciones, ¿no? Entonces no todas las situaciones, ni aun trabajando en la misma institución siempre, son ideales, ¿no? O son las que a ti te gustaría tener, o a veces el no haber intervenido tú en un proceso hace que el proceso te sorprenda y sea mejor, o sea, también estar abierto a que los procesos te puedan sorprender, ¿no? Audioguías, bueno, nosotros tenemos audios o piezas de audio que no son estrictamente audioguías, que se pueden descargar en nuestra web en relación a obras de la colección, de nuestra colección. Y no hacemos muchos más materiales didácticos, sobre todo porque los materiales o nuestra experiencia nos dice, no todas, que cuando no tienes una colección permanentemente expuesta y tu trabajo es trabajas con procesos de tiempos cortos, a veces con producciones nuevas de obras de artista, no puedes hacer un recurso educativo con mucho tiempo y muy pensado y luego no se puede utilizar todo el tiempo que tú desearías, pero si la expo dura 3 meses, entonces no solemos poner mucha energía en esos materiales que por nuestra experiencia luego tampoco son muy usados. Sería difícil definir un perfil fijo para esto, ¿no? Porque dentro de los equipos está bien que las personas se compensen, ¿no? Y que haya gente que a lo mejor tenga más habilidades en una dirección y otra en otra, ¿no? Por eso, pero algo básico en nuestro caso sí que es que tengan una fuerte formación en arte contemporáneo. Para nosotros es muy importante que sepan de arte, pero no saber de una manera académica, sino que sepan entrar en las prácticas artísticas contemporáneas y sepan jugar con ellas, ¿no? Y sepan construir discurso a partir de ellas. No sería tanto el experto que especialista en arte contemporáneo, pero sí alguien que sabe muy bien el material con el que está trabajando, sabe muy bien cómo trabajan los artistas, sabe muy bien cómo se forman los procesos, los procesos artísticos, ¿no? Otra cuestión importante sería, y esto tiene que ir relacionado con un fuerte espíritu crítico, ¿no? En este sentido, también, bueno, de que pueda haber prácticas artísticas que tu institución esté proponiendo que no vayan que el educador no defienda, ¿eh? En nosotros sí que pensamos que el educador puede generar conflictos dentro de lo que la institución también muestra, ¿no? No es que no somos hooligans del arte contemporáneo, ¿no? Es cómo relacionarnos nosotros también desde una manera crítica y autónoma con las prácticas artísticas como educadores. Y luego, otra cosa que es fundamental es, claro, esto del arte contemporáneo es que se entusiasmen con las prácticas artísticas contemporáneas y por otra parte que tengan habilidades en relación con el activar procesos de comunicación, ¿no? Y el que procesos colaborativos en el que sepan trabajar en equipo. Esas son como las cuestiones fundamentales. Nosotros el personal de sala, el personal que está en sala recibe una formación por nuestra parte y recibe una formación en dos sentidos. Por una parte, les formamos en cada una de las exposiciones que tiene el centro y después les formamos en relación a cuál es nuestra relación, qué tipo de institución queremos y qué tipo de institución ellas sienten o ellos sienten que somos, porque es importante, no nos interesa solamente que sea una cuestión de qué institución queremos de arriba abajo, ¿no? Sino también de abajo arriba, como estas personas que están todo el día trabajando en sala son
son la interfaz del museo, ¿no? Y son quienes se relacionan con los públicos y quienes mejor saben o te pueden suministrar cierta información, ¿no? Entonces todo el trabajo de diálogo en equipo con ellas es muy importante. Pero, dicho esto, no son mediadoras. Ellas no tienen la obligación de explicar los contenidos y no son mediadores de contenidos, ¿no? Sino que ellas conocen los contenidos de la institución y si alguien les pregunta, pues darán la información que ellas conozcan, ¿no? Pero no tienen una responsabilidad de mediación en el sentido en el que se entiende la mediación clásica, ¿no? O más de activación de las piezas, no, ese no es su trabajo. En realidad, nosotros no tenemos educadores, o sea, nuestro equipo de educación siempre está, o los educadores siempre están trabajando o en una actividad y la gente se inscribe en la actividad, entonces ya están predispuestos a participar en una actividad guiada por un educador o por un artista. Es importante apuntar que en todos los proyectos que hacemos con artistas siempre están con un educador, porque el educador pone el acento en nuestros asuntos de interés dentro de nuestro trabajo, ¿no? Es un trabajo educativo de laboratorio en el que llevamos 5 años o 6 ya, trabajando todo el equipo de manera permanente, discutiendo, negociando, pensando cómo se negocia la autoridad en el espacio educativo, cómo se trabaja con el género, cómo se trabaja con las voces que no hablan, cómo se intentan romper los silencios o mantener silencios que nos interesan. O sea, entonces todo eso está dentro del equipo educativo, ¿no? Un equipo educativo, como os decía antes, no está específicamente formado en pedagogía, pero sí que ha ido desarrollando unos intereses a través de una investigación permanente y unas posiciones en la educación, ¿no? Definiendo unas posiciones desde lo pedagógico, ¿no? Entonces, en este sentido, para nosotros el que haya un educador con el artista es importante. Y luego, las únicas actividades en las que un visitante del museo se puede encontrar con un educador son en las visitas que se hacen a las exposiciones, ¿no? Y ahí, en esas visitas, nosotros hemos ido trabajando, es un formato que hemos repensado mucho, porque nos parece que es un formato muy importante en una institución como en la que estamos, ¿no? Un acceso, pero claro, no queríamos que de repente se convirtiese en esas visitas en que traicionasen todo nuestro trabajo educativo, que tiene parte de unos presupuestos, ¿no? Entonces lo que hemos ido haciendo es ir investigando en ese formato. Y buena parte o una de las cuestiones importantes de estos proyectos es cómo intentar hacer que la gente que viene a participar de estas actividades o que está en el museo y de repente se encuentra con una visita y se suma, cómo puede sentirse un sujeto participante de un proceso educativo, un proceso de encuentro con el arte y no un objeto pasivo al que es sometido a una explicación sin que se genere ninguna interlocución o sin que se genere algo que nos importa mucho, una experiencia en torno al arte, ¿no? Que al final es para lo que estamos, ¿no? No tanto como para explicar las cosas, sino como para facilitar esa experiencia. Entonces, buena parte de la posición del educador con el visitante es una posición de reasignación de roles, ¿no? Lo primero, ¿no? De definir cuáles son esos roles y cuál es esa metodología de trabajo, ¿no? Algo que dejamos claro cuando empezamos la visita, ¿no? Para que la gente vea o sepa que el tiempo que va, desde cosas tan absurdas como el tiempo que va a estar, que muchas veces tú vas a instituciones en las que no sabes, te metes en un grupo y no sabes lo que dura la visita o lo que se va a ver o la metodología que se emplea, ¿no? Eso nos interesa más que propiciar un espacio de encuentro y después ya las cosas van surgiendo relacionadas con la experiencia en el arte y con los contenidos, ¿no? En términos de lo que nos gustaría hacer más que no hacemos, que no sé si es hablar en términos de innovación o no, sería en desarrollar más procesos de investigación en paralelo a los programas educativos que estamos desarrollando. Generar recursos permanentes o en relación a las prácticas artísticas contemporáneas, para nosotros sí que sería importante también, pero porque desconfiamos de muchos recursos ya existentes. Entonces tendríamos que someterlos a un proceso de investigación para encontrar cómo podrían funcionar estos recursos de una manera novedosa o de innovación, como dices tú, ¿no? No tanto generar más recursos, sino pensar qué recursos pueden ser efectivos
para un público determinado o para una población determinada, y cómo esos recursos pueden ser después utilizados, ¿no? Porque ese sí que es como un lugar que nos parece que está, porque es necesario cubrir, y que es necesario cubrir de una manera efectiva, ¿no? Que se generen recursos, pero no solamente se generen, sino que luego se utilicen, ¿no? Y que la gente los utilice de una manera autónoma y que los revista de sentido, ¿no?